25, valorando nuestra descendencia. Miramos en este capítulo que muere Abraham a los 175 años. Nos damos cuenta que él murió en una vejez buena y que dejó las cosas ordenando a sus hijos. Vamos a mirar el versículo 9 del capítulo 25. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Sora el Eteo. Miramos que él tenía todo organizado y sus dos hijos fueron los que lo sepultaron. Y el hijo de la concubina que tuvo y el otro hijo. También nos damos cuenta que él era una persona muy sabia, era una persona que hacía las cosas bien, conforme a lo que Dios le había mandado. Nos damos cuenta que cada día que pasa, como padres, nosotros debemos de hacer las cosas bien, de tener las cosas organizadas, de en el momento en que vayamos a morir, dejar todo bien hecho para que nuestros hijos luego no sean esos hijos que se peleen por su herencia, que entre ellos haya rivalidades. Miramos que él les dio tierras a cada uno de ellos también y fue una persona muy correcta, fue una persona que Dios confiaba en él. Y después de su muerte dice que Abraham bendijo a sus hijos y les dio a cada uno su heredad. También vamos a mirar en este capítulo el nacimiento de Jacob y Esaú. Estas son las descendencias de Isaac. Y entonces nos damos cuenta que él tuvo muchos hijos. Dios le había dicho que solo iba a tener un hijo, pero él tuvo muchos hijos con la otra esposa que se casó. Tuvo bastantes hijos que iban a heredar la tierra, que iban a hacer de la tierra una nación grande. Jehová es una persona, es un ser maravilloso que Él nos instruye, que Él nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Por eso debemos ser obedientes a los mandatos de nuestro Dios. Miremos qué nos dice el versículo 23. Ya Rebeca estaba pues embarazada y ella se preguntaba qué pasaba en su vientre, porque la historia dice que ella sentía muchos dolores porque sus hijos desde su vientre estaban peleando. Por eso ella va y le pregunta a Jehová y él le responde: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Miramos que aquí Dios ya le está diciendo lo que va a pasar con sus hijos, que hay 2 naciones dentro de su vientre, pero que serán divididas esas naciones porque su hijo Esaú fue el que despreció lo que Dios le había dado. Dios muchas veces nos da tantos regalos, tantas cosas, y no nos damos cuenta y muchas veces despreciamos esas cosas que Dios nos da. Dios le había dado a Esaú la oportunidad de ser el primero, de ser el hijo que él escogió, pero él despreció esa primogenitura. Dios le estaba anunciando que esos 2 hijos que ella tenía en su vientre, desde su vientre, estaban ya disputándose ser el primero. Miramos que en la historia nos cuenta que él salió prendido desde el calcañar, dice. Y entonces miramos cómo ellos desde su vientre estaban luchando por querer salir, por querer ser el primero. Como padres debemos enseñarle a nuestros hijos
que deben respetarse, que deben amarse, que entre ellos no haya esas rivalidades. Pero Esaú dice que él cambió su primogenitura por un plato de comida. Muchas veces nosotros también dejamos a un lado las cosas de Dios, dejamos a un lado el servir a Dios y no nos importa. O sea, nos volvemos tan insensibles, tan insensatos como Esaú, él por una comida que fue simplemente algo que quería saciar su hambre, y él cambió algo muy valioso, su primogenitura. Muchas veces nosotros también dejamos las cosas, el servicio a Dios, a un lado. Y si nos ofrecen un paseo, entonces prefiero el paseo. Y si me ofrecen algo mejor, dejo las cosas de Dios para después y escojo tal vez una cosa que me va a satisfacer en el momento, pero que es momentáneo, que lo puedo hacer después del servicio al Señor. El regalo más grande que Dios nos ha dado es la gracia de estar vivos. Ese es un regalo muy grande, a veces no lo valoramos, no valoramos lo que Dios nos da, no valoramos la salud que Dios nos está ofreciendo. Y entonces empezamos a dañar nuestro cuerpo con cosas que nos dañan, que nos hacen daño, que sabemos a ciencia cierta que nos está dañando. Miramos también en este capítulo que Esaú aborreció a su hermano y juró matarlo. Hay personas que causan peleas entre familiares, se odian. Hay personas que entre hermanos se odian hasta 5, 10, 20 años pasan y ellos siguen odiándose. Muchas veces por cosas insignificantes, por cosas que se pueden arreglar hablando. Pero hay personas que tienen su corazón tan dañado que no les importa dañar al hermano, que no les importa dañar al vecino, porque a lo largo todos somos hermanos en Cristo y no les importa. Empezamos a hablar mal de los hermanos, empezamos a decir cosas que no son de los hermanos. Debemos pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar y amar a esas personas que nos odian. Porque Dios dice que aborrece al soberbio. No dejemos guardar ese rencor en nuestro corazón, no dejemos que ese rencor haga nido en nuestro corazón, porque si dejamos que ese rencor penetre en nuestro corazón, entonces vamos a empezar a dañar a otras personas. Vamos a empezar con nuestra actitud a dañar a otros. Esaú siempre quería llevar la contraria, dice a sus padres. Miramos que Esaú le decían, no te metas con esas mujeres cananeas, y fue lo primero que él hizo. Él fue y buscó una mujer cananea. Entonces estaba siendo desobediente ante Dios. Debemos buscar esas personas que nos acerquen más a Dios, no que nos alejen de Dios. Cuando tú quieras casarte, tú debes mirar eso en aquella persona que has escogido, que te acerque a Dios y no que te aleje a Dios, porque muchas veces esas personas nos alejan del Señor, nos alejan del servicio, nos alejan de estar en comunión con Dios. Y si has decidido estar con una persona que no conoce de Dios, entonces empieza tú a hacerle conocer a Dios. Pero muchas veces no lo hacemos, muchas veces nos da vergüenza, muchas veces no queremos, entonces empieza a acercar a Dios, porque el mandato que Dios nos ha dado simplemente es dar a conocer mi nombre. Y lo puedes hacer de muchas maneras, lo puedes hacer con tu testimonio, siendo una persona correcta, siendo una persona leal ante los principios de Dios. No debemos deshonrar nuestra herencia, esa herencia que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una gran herencia que es ser hijos de Dios. Entonces no deshonremos la herencia, valoremos esa herencia que Dios nos ha dado. Entonces miramos en este capítulo que Dios escogió a estas personas para que fueran sus hijos, sus siervos, pero unos de ellos despreciaban hacerlo, despreciaban. Y eso es lo que pasa hoy en día en la sociedad. Muchos
son escogidos, pero muy pocos son los que cumplen con los mandatos de Dios. Esto ha sido el devocional de hoy, mis hermanos. Los esperamos para el día de mañana, para que podamos seguir en transmisión, para que podamos seguir llevando la palabra. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que sea este día un día de gran bendición para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, que nos has permitido, Señor, llevar tu palabra, bendito Dios. Te pedimos que seas tú, bendito Padre, con todos los soldados de Jesucristo, Señor, y con todas aquellas personas, bendito Dios, que no conocen de ti, bendito Dios, para que lleguen, Señor, al conocimiento de la verdad, Señor de los cielos. Gracias, Padre, por enseñarnos esta mañana que debemos honrar, Señor, y valorar, Señor, todo lo que tú nos das, bendito Dios. Esa herencia tan grande que nos has dado, bendito Padre, de ser tus hijos, de ser tus siervos, bendito Dios. Que nuestra vida sea de honra y no de deshonra, bendito Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Los esperamos el día de mañana.